Hay sonidos que cualquier amante del fútbol reconocería con los ojos cerrados. El silbato que marca el comienzo de una final, el estallido del estadio después de un gol y una melodía. Que durante más de 3 décadas anunció que estaba por comenzar el torneo de clubes más importante del planeta. Cada martes y cada miércoles millones de personas la escuchan y saben exactamente lo que significa. No importa si estás en Buenos Aires, en Londres, Madrid, Tokio o Johannesburgo. Cuando esa música comienza, el mundo del fútbol se detiene. Pero ¿y si te dijera que ese himno estuvo a punto de no existir porque hubo un momento en el que el torneo más prestigioso de Europa estaba perdiendo valor? Los clubes más poderosos estaban cansados. La televisión quería algo diferente. Y la UEFA estaba a punto de perder el control del fútbol europeo. Lo que parecía una simple discusión entre dirigentes terminó convirtiéndose en una guerra silenciosa por el futuro del deporte. Una guerra en la que participaron presidentes de los clubes más grandes del mundo, empresarios, cadenas de televisión y millones de dólares en juego. Una guerra que terminó dando origen a la Champions League. Pero esta historia no empezó con un himno, ni con una final, ni siquiera con un partido. Empezó con una amenaza. Retrocedamos unos años. Antes de las noches europeas, antes de la estrella sobre la pelota, antes de los anuncios luminosos, antes de que sonara el himno que hoy todos conocemos, existía la Copa de Europa, creada en 1955. Era el torneo más prestigioso del continente. Solo participaban los campeones de cada liga, y levantar ese trofeo significaba entrar en la historia. Por allí pasaron el Real Madrid de Di Stéfano, el Ajax de Cruyff, el Bayern de Beckenbauer, el Liverpool de los años 70 y el Milan, que empezaba a construir su leyenda en la cancha. El torneo era extraordinario, pero fuera de ella, el fútbol europeo empezaba a quedarse atrás. Cada federación negociaba por separado los derechos de televisión. Cada club buscaba sus propios acuerdos y no existía una estrategia común. No existía una marca global. Y mientras otros deportes comenzaban a entender el valor del espectáculo, el fútbol europeo seguía funcionando con una mentalidad del pasado. Todavía nadie lo sabía, pero ese modelo tenía fecha de vencimiento. Y la primera señal de la alarma llegaría en 1987. Ese fue el año en que empezó la guerra por el futuro del fútbol europeo. A simple vista, parecía un año más en la historia del fútbol europeo. El Real Madrid eliminaba al Napoli de Diego Maradona. El Porto sorprendía al continente conquistando la Copa de Europa. Y millones de personas seguían viendo el torneo más importante del continente. Pero detrás de los estadios llenos se estaba gestando una revolución que muy pocos conocían y que la UEFA intentó ocultarlo durante muchos años. Porque mientras los hinchas debatían de goles, asistencias, los dirigentes estaban hablando de algo completamente distinto. Hablaban de dinero, de televisión y sobre todo de poder. A finales de los años 80, los clubes más importantes de Europa comenzaron a hacerse una pregunta incómoda. Si ellos llenaban los estadios, si ellos generaban las mayores audiencias,
Si ellos eran quienes vendían camisetas en todo el mundo, ¿por qué recibían una parte tan pequeña del negocio? Silvio Berlusconi, presidente del Milan, y Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, fueron dos de los primeros en levantar la voz. No querían depender de la UEFA, querían controlar su propio destino. Y comenzaron a imaginar algo que, en aquel momento, sonaba completamente imposible. Una liga exclusiva para los clubes más grandes del continente. Una Superliga Europea. Sí, exactamente. Mucho antes del proyecto que sacudió el mundo en 2021. Esa idea ya estuvo en el radar del fútbol europeo, pero esta vez iba muy en serio. Berlusconi no solo hablaba, actuaba. Contrató a una de las agencias de publicidad más prestigiosas del mundo para diseñar el nuevo torneo. Mientras tanto, los grandes clubes empezaban a escuchar propuestas. La promesa era simple: más dinero, más partido entre gigantes, más televisión, más poder. Craig Brown, que vivió aquellas reuniones desde dentro del fútbol europeo, recordaría años después que el ambiente era de auténtico pánico, porque Berlusconi estaba ofreciendo cheques en blanco. Por primera vez, la UEFA sintió que podía perder el control del fútbol europeo y entendió que si no reaccionaba a tiempo, los clubes más poderosos podían marcharse para siempre. Mientras la tensión aumentaba, desde Escocia aparecía una propuesta diferente. Campbell O'Gilvy, directivo del Rangers, llevaba tiempo defendiendo una idea: crear una fase de grupos, más partidos, más enfrentamientos entre los grandes, más valor para la televisión. La presentó una vez, fue rechazada. La volvió a presentar. Recibió nuevamente un no como respuesta. Parecía una idea condenada al olvido, hasta que ocurrió algo inesperado. Roger van den Stock, uno de los dirigentes más influyentes del fútbol belga, entendió que el tiempo se estaba acabando y le dijo una frase que cambiaría la historia: Berlusconi está ganando fuerza con su Superliga. Traduce esto a 4 idiomas y dáselo directamente a Johansson, por aquel entonces presidente de la UEFA. Aquella frase no era un consejo, fue una advertencia. La UEFA ya no podía seguir ignorando el problema, porque la verdadera competencia ya no estaba dentro de la cancha, estaba en las salas de reuniones, y en ese partido el reloj corría en su contra. La solución llegaría en una cena en la ciudad de Zúrich, Suiza. Zúrich, 1991. Mientras los hinchas seguían discutiendo goles y fichajes, en una elegante sala de reuniones se preparaba una cena que cambiaría el destino del fútbol europeo. No era una final, no había cámaras, no había periodistas, solo dirigentes, empresarios y una pregunta que nadie sabía responder: ¿cómo evitar que los clubes más grandes abandonaran la UEFA? Entre los invitados estaban 2 hombres que casi nadie recuerda: Klaus Hempel y Jürgen Lenz, fundadores de una joven empresa llamada Team Marketing AG. Hasta ese momento eran prácticamente desconocidos para el gran público, pero llevaban meses estudiando el problema desde una perspectiva diferente. Ellos no veían un torneo, veían una marca que todavía no existía. Durante aquella cena, Hempel y Lenz expusieron una idea sorprendentemente sencilla: si la UEFA les concedía la gestión exclusiva de los derechos comerciales, ellos construirían algo que el fútbol europeo jamás había tenido: una identidad. Su propuesta giraba alrededor de un concepto que bautizaron como el triángulo comercial.
centralizar los derechos de televisión, centralizar los patrocinadores y centralizar la imagen del torneo. Hasta ese momento, cada club negociaba por su cuenta. Cada federación seguía su propio camino. Cada televisión hacía acuerdos diferentes. Era un rompecabezas imposible de controlar, pero si todo pasaba por una sola organización, el torneo dejaría de vender partidos y empezaría a vender experiencias. Por primera vez, la UEFA entendió que el verdadero negocio no se encontraba en el fútbol, sino en cómo lo presentaba al mundo. La propuesta llegó en el momento perfecto. La amenaza de la Superliga seguía creciendo a pasos agigantados. Las reuniones seguían siendo tensas y los grandes clubes exigían cambios inmediatos. Lennart Johansson, presidente de la UEFA, comprendió que ya no bastaba con proteger la tradición. Había que reinventarla. Así, la vieja propuesta de Campbell O'Gilvy, aquella fase de grupos rechazadas en 2 ocasiones, volvió a la mesa. Esta vez, nadie se atrevió a descartarla. Gerard Eigner, secretario general de la UEFA, tomó el proyecto y comenzó a darle forma. Más partidos, más enfrentamientos entre los grandes, más ingresos para todos. La transformación había comenzado. Querían crear un símbolo. Por eso, todo debería transmitir prestigio, exclusividad, grandeza. No alcanzaba con cambiar el formato. Había que cambiar la manera en la que el mundo percibía la competición. Y entonces comenzaron a diseñar cada detalle. Un nuevo nombre, un nuevo logo, una nueva identidad visual y una melodía. Quisiera sentir a los jugadores que no estaban entrando simplemente a un estadio, sino a una ceremonia. Porque la Champions League no nació primero como un torneo, nació como una marca. Una vez tomada la decisión, la UEFA entendió que cambiar el formato no era suficiente. La nueva competición debía sentirse diferente. No solo debía ser mejor, debía parecer más importante, más exclusiva, más grande que cualquier otro torneo del planeta. Por eso, cada detalle fue pensado con una obsesión casi enfermiza. Nada quedó librado al azar. Ni el nombre, ni el logo, ni siquiera la música. La antigua Copa de Europa desaparecía. En su lugar, nacía un nombre pensado para conquistar el mundo. UEFA Champions League. No era una elección casual. La palabra Champions transmitía prestigio, excelencia, élite. No hablaba de un país, no hablaba de una copa, hablaba de los mejores. Y eso era exactamente lo que la UEFA quería vender. Pero todavía faltaba algo, un símbolo. Algo que cualquiera persona pueda reconocer, incluso antes de que comenzara el partido. Entre 50 propuestas de diseños diferentes, el autor era Phil Clements. Su idea era sencilla, pero brillante. 8 estrellas unidas formando un balón. No representaban a 8 clubes, ni a 8 países. Representaban un sueño. Dentro de la UEFA, explicaban el concepto con una frase: los futbolistas deben sentir que intentan alcanzar las estrellas durante los 90 minutos. No era solamente un logotipo, era una declaración de intenciones. Cada vez que un jugador cruzara el túnel, debía sentir que estaba entrando al escenario más importante del fútbol europeo. Pero todavía faltaba un detalle, el más importante de todos: la música. La UEFA no buscaba una canción pegadiza, buscaba una emoción. Necesitaba que apenas sonaran los primeros acordes, el mundo
entendiera que estaba sucediendo algo extraordinario. El encargado fue el compositor británico Tony Britten, y su inspiración resultó inesperada. Tomó como base Zadok the Priest, una obra escrita por Georg Friedrich Händel en 1727 para la coronación de los reyes británicos. No fue una elección artística, fue una decisión estratégica. La UEFA quería que cada partido comenzara como una ceremonia de coronación que durante 90 minutos los futbolistas sintieran que estaban luchando por convertirse en los reyes de Europa. Britten escribió una nueva letra en los 3 idiomas oficiales de la UEFA. La grabación estuvo a cargo de Royal Philharmonic Orchestra y del coro de la Academy of St. Martin in the Fields. Y en apenas unos días nació una de las melodías más reconocidas de toda la historia del deporte. No buscaba transmitir agresividad, todo lo contrario. Después de una década marcada por la violencia y el vandalismo en muchos estadios europeos, la UEFA quería asociar su competición con elegancia, con grandeza, con prestigio, con cultura. No querían vender un partido de fútbol, querían vender una experiencia. Y estaban a punto de conseguirlo. Cuando la Champions League fue presentada oficialmente para la temporada 1992-93, la reacción estuvo muy lejos de ser unánime. Muchos aficionados sintieron que el fútbol estaba perdiendo su esencia. Acusaban a la UEFA de copiar el modelo de los deportes estadounidenses. Decían que el dinero había pasado a ocupar el lugar de la pasión. Otros hablaban del nacimiento del fútbol de sillón. Los mejores partidos ya no estaban pensados para quienes viajaban a cientos de kilómetros siguiendo a su equipo. Ahora se jugaban los martes y miércoles por la noche, en horarios ideales para la televisión. Incluso, el nuevo himno fue objeto de burlas. Algunos lo consideraban exagerado, demasiado teatral, demasiado operístico para un deporte nacido en las calles. Parecía que la revolución estaba destinada al fracaso. Pero entonces empezó a rodar la pelota. Y cuando los mejores clubes comenzaron a cruzarse una y otra vez, cuando las noches europeas empezaron a regalar partidos inolvidables, las críticas fueron desapareciendo. Sin darse cuenta, el mundo entero ya había aceptado una nueva forma de vivir el fútbol. Lo que había nacido para salvar a la UEFA terminaría cambiando la economía de todo el deporte. La nueva Champions League ya era una realidad. El nuevo formato había llegado. El himno sonaba en cada partido. Las estrellas brillaban sobre el balón. Y poco a poco, las críticas comenzaron a desaparecer. Porque el espectáculo hablaba por sí solo. Los mejores equipos de Europa ya no se cruzaban solo una vez. Ahora podían enfrentarse varias veces en una misma temporada. Cada martes, cada miércoles. El torneo dejaba de depender del azar y empezaba a construir rivalidades que el mundo entero quería volver a ver. Pero el cambio más grande no ocurrió dentro de la cancha, ocurrió en las oficinas. La apuesta de Team Marketing AG había funcionado. La centralización de los derechos de televisión permitió negociar con una fuerza que antes era imposible. Ya no existían decenas de acuerdos diferentes, ahora había un solo producto, una sola marca, un solo torneo. Y cuando el producto creció, también lo hicieron los ingresos. La última Copa de Europa, conquistada por el Barcelona en la temporada 91-92, entregó un premio cercano a los 3 millones de euros al valor actual. Solo un año después, el Olympique de Marsella, primer campeón de la nueva Champions League, ya recibió una cifra superior. Parecía una diferencia pequeña, pero era apenas el comienzo. Con el paso de los años, el crecimiento fue exponencial. Hoy, un campeón puede superar ampliamente los 100 millones de euros entre premios y derechos comerciales. Y la UEFA reparte miles de millones de euros en una sola temporada. Aquella idea, nacida en una cena en Zúrich, había construido
el negocio de clubes más rentable del mundo. Pero toda revolución tiene consecuencias. Y esta no fue la excepción. Mientras los grandes clubes acumulaban cada vez más ingresos, la distancia con el resto comenzó a hacerse más evidente. Más dinero significaba mejores jugadores significaban más victorias, y más victorias generaban todavía más dinero. El círculo parecía perfecto, pero solo para unos pocos. Muchos clubes históricos empezaron a denunciar que la Champions League no solo premiaba a los mejores, también ayudaba a que siguieran siéndolo. La diferencia económica entre gigantes y equipos medianos crecía temporada tras temporada. Y otra vez, el fútbol volvía a enfrentarse a la misma pregunta. ¿Dónde termina la competencia deportiva? ¿Y dónde comienza el negocio? 34 años después de aquellas reuniones secretas entre Berlusconi y Ramón Mendoza, el mundo volvió a escuchar una palabra que parecía olvidada. Superliga. En 2021. Los clubes más poderosos de Europa intentaron crear una competición paralela. La reacción fue inmediata. Hinchas protestaron en las calles, jugadores dando su opinión, gobiernos interviniendo. La UEFA defendiendo su torneo. Parecía un conflicto completamente nuevo, pero no lo era. Era el mismo debate. Solo habían cambiado los protagonistas. Porque el fútbol tiene memoria y muchas veces también tiene ciclos. En 1987, la UEFA transformó la Copa de Europa para evitar que los grandes se marcharan del torneo. En 2021, esos mismos grandes clubes volvieron a plantearse de abandonar la UEFA. 34 años de diferencia, miles de millones de euros en juego. Pero una sola pregunta: ¿quién debe controlar el fútbol? Y quizás esa sea una discusión que nunca termine. Cada vez que rueda la pelota en una noche de Champions, vemos estadios repletos, jugadores que valen cientos de millones de euros, audiencias repartidas por todos los continentes, y una competición que parece haber existido de siempre. Pero ahora sabemos que nada de eso ocurrió por casualidad. Todo comenzó por miedo. Miedo a perder a los grandes clubes. Miedo a perder la televisión. Miedo a perder el control del fútbol europeo. Y fue justamente ese miedo el que terminó construyendo el torneo de clubes más exitoso de todos los tiempos. La Champions League cumplió su objetivo. Multiplicó los ingresos. Convirtió el fútbol europeo en un espectáculo global. Y creó noches que quedarán para siempre en la memoria de millones de personas. Pero toda decisión histórica tiene un precio. Y la Champions League lo tuvo. Durante la Copa de Europa, el mapa de campeones era mucho más diverso. Clubes de Rumanía, Escocia, Países Bajos, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia, Yugoslavia, todos podían soñar, todos podían llegar. No era sencillo, pero era posible. Con el paso de los años, la Champions elevó el nivel del espectáculo como nunca antes, pero también concentró el poder económico. Los grandes comenzaron a hacerse cada vez más grandes y los pequeños cada vez más pequeños. No fue culpa de un partido, ni de un árbitro, ni de un entrenador. Fue la consecuencia natural de un sistema que había nacido para proteger a los clubes más poderosos del continente. La Champions hizo al fútbol más grande, pero también lo hizo más desigual. Y quizás esa sea la paradoja más fascinante de toda esta historia. En 1987, Berlusconi y Mendoza amenazaron con crear una Superliga. La UEFA respondió reinventando su competición. 34 años después, otros dirigentes volvieron a plantear exactamente la misma idea. Los nombres cambiaron, las cifras crecieron, las camisetas fueron distintas, pero el conflicto seguía siendo el mismo. Porque el fútbol cambia constantemente, pero las preguntas importantes nunca desaparecen. ¿Quién debe controlar el deporte más popular del planeta? Los
los clubes, la UEFA, la televisión o los millones de personas que lo viven cada fin de semana. Quizás esa discusión nunca tenga una respuesta definitiva, porque el fútbol, como la historia, es profundamente cíclico. La próxima vez que escuches esta melodía, tal vez ya no pienses solamente en una final, ni en una remontada imposible, ni en un gol sobre la hora. Tal vez recuerdes que detrás de esas 8 estrellas hubo reuniones secretas, amenazas, negociaciones, empresarios, presidentes y dirigentes intentando salvar un torneo que estaba al borde del colapso. Porque la Champions League no nació únicamente para encontrar al mejor equipo de Europa. Nació para responder una pregunta mucho más grande. ¿Cómo se salva un deporte cuando el poder se empieza a escapar de tus manos? Y quizás la respuesta que encontró UEFA en 1992 fue brillante. O quizás simplemente postergó un debate que sigue más vivo que nunca. Porque al final, la historia del fútbol nunca deja de escribirse. Solo cambian los protagonistas. Soy Taro y esta fue la historia de la competición que cambió el fútbol para siempre. Nos vemos en la próxima historia.